Bueno, buenas noches. Estamos contentos de podernos reunir nuevamente a través de este medio para abrir la palabra de Dios y escuchar su buen consejo de parte de nuestros hermanos para nuestra ayuda espiritual. Esta noche estarán con nosotros nuevamente el hermano Bernardo Chirinos, el hermano Kenneth Turkington y el hermano Alcimedes Velasco. Esperamos que se vayan conectando otros a través de este medio o a través de la conexión por YouTube. Vamos a cantar una estrofa del himno 205. El himno 205 dice: Pastoréanos, Señor potente, cuida, oh buen pastor, tu grey, tu sustento placentero dale, tu redil, tu suave ley. Alta ciencia, providencia tuya para nuestro bien. Bendecido Rey ungido, a santificarnos ven. La primera estrofa del himno 205. Pastoréanos, Señor potente, cuida, buen pastor, tu grey. Tu sustento placentero dale, tu redil, tu suave ley. Alta ciencia, providencia, tuyas para nuestro bien. Bendecido Rey ungido, a santificarnos ven. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora deseamos otra vez entrar a tu presencia, dándote las gracias por este medio que tenemos para llegarnos ante ti, por medio de la oración, por ese camino que abrió el Señor cuando murió en nuestro lugar. Ahora tenemos comunión contigo libremente por medio de él. Ahora, al abrir tu palabra, queremos rogarte que tú dirijas a los hermanos que han de tomar parte, que solamente sean instrumentos en tus manos y que venga tu palabra a través de sus labios. Nos ponemos en tus manos, rogándote tu dirección y tu guía en el asunto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, ¿me están oyendo todo? Sí, le escuchamos bien, hermano. Buenas noches entonces a todos, estamos muy contentos de estar aquí y saber que muchos hermanos cercanos y distantes están a la expectativa de oír la palabra de Dios y la expectativa de oír la palabra de Dios y la porción que Él tiene para su pueblo en esta ocasión. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, comenzando en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Leamos también en el capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 11. Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Finalmente, en capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y el versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y al final del capítulo leamos también versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos el Señor prospere esta lectura de su santa palabra. Vamos a comentar brevemente sobre lo que el apóstol Pedro nos dice en cuanto a la esperanza que tenemos los creyentes. Y él está escribiendo a los expatriados de la dispersión. En estos momentos sabemos que hay muchos queridos hermanos que nos están oyendo de otros países. Y sabemos que bajo mucha presión, por necesidad, han tenido que irse de su país y están en un país extraño. No es exactamente una persecución, quizás, pero sí ha habido pruebas muy difíciles que han hecho necesario que estos hermanos estén donde no habían pensado estar. Entonces, estos queridos hermanos pueden quizás entrar en el ambiente de esta carta. Pedro se dirigía a creyentes que estaban sufriendo persecución, muchas incomodidades, habían perdido muchas cosas, pero él quiere animarles, quiere fortalecerles. ¿Y de cuál tema comienza a hablar? Casi de inmediato habla de la esperanza y la llama una esperanza viva. Entonces vamos a preguntarnos y en qué consiste esta esperanza viva. Podríamos decir en primer lugar que se está tratando de una salvación completada. Es interesante que mayormente cuando Pedro habla de la salvación como algo que todavía no hemos alcanzado. Es algo en el futuro. No hay contradicción, por supuesto, con otras escrituras que nos aseguran que una persona es salva, tiene salvación eterna desde el mismo instante de poner su fe en el Señor Jesucristo. Ya la tiene. Pero Pedro está pensando en la salvación en su expresión completa. Uno podría ver a aquellos creyentes en su pobreza, pasando tantos trabajos, y podría dudar, ¿y esto es la salvación? Bueno, la cosa no termina con eso. Hay algo muy grande por delante. Él habla de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 5. Versículo 9 habla obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Está hablando en el futuro. Y las almas realmente es la salvación completa de toda nuestra persona. Es la idea que encontramos aquí. Esta salvación es algo tan grande, como dice el versículo 12, que son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estemos agradecidos, hermanos, y sin duda lo estamos, por la salvación, la seguridad que tenemos, que ya no hay condenación. Estamos libres del juicio de Dios. Pero eso no es todo. El apóstol Pedro quiere levantar la mirada
de estos creyentes al desenlace completo de la salvación. Hemos sido llamados. Él dice, finalizando la carta, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Quizás aquellos creyentes se preguntarían, con tantas pruebas, sufrimiento, ¿será que estamos bien? ¿Será que es así? ¿O estaremos engañados? Pedro les escribe para asegurarles, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. No estaban equivocados. Esas pruebas eran parte del plan de Dios. Tenían su beneficio para ellos, pero Dios no había terminado con la salvación. Eso estaba todavía en el futuro. Esa es la esperanza, esa salvación completa. Podríamos decir que esta salvación también es la satisfacción completa. Realmente, hermanos, ¿qué es el anhelo de nuestros corazones? El anhelo es Cristo mismo. Esa persona que nos mostró tanto amor, que derramó su sangre para librarnos de nuestros pecados, desde entender su gran amor que le llevó a la cruz para morir allí por nosotros. Dice el versículo 8, capítulo 1, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Eso es ahora. Gozo inefable y glorioso al pensar en este Salvador, a quien estamos unidos con vínculos inquebrantables. Pero ¿cómo será, hermano? Como dice el versículo anterior, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo será el gozo, la satisfacción nuestra en ese momento? Si el apóstol encuentra difícil encontrar palabras para describir el gozo presente, ¿cómo será cuando estemos con el Señor? También el apóstol Pedro nos muestra aquí esta esperanza como la culminación de un viaje. Él se refiere a los creyentes aquí como peregrinos, extranjeros y peregrinos. Estamos en un país que realmente no es el nuestro. Somos ciudadanos del cielo. Todo alrededor es como a nosotros, como lo sería a un extranjero. Él no es de aquí, nosotros no somos de aquí. Y somos peregrinos porque hemos emprendido un viaje. No estamos a la deriva como antes en el pecado. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Estamos siguiendo las pisadas de él. Y hermanos, un día el viaje va a culminar y vamos a llegar a la gloria, a estar con nuestro Señor. Y todo el viaje, todas las experiencias duras del viaje, eso será una cosa del pasado. Pero también esta esperanza tiene que ver con la continuación en gloria del servicio que estamos haciendo actualmente. El apóstol muestra que los creyentes formamos parte de un edificio espiritual, un sacerdocio santo, ya capacitados desde el momento
de ser salvos, de ofrecer alabanzas, gratitud, fruto de labios a nuestro Señor. Pero realmente esto no es algo que va a terminar cuando termine nuestra vida aquí o cuando nos vamos de aquí. Este es un servicio que va a continuar eternamente en los cielos, porque para esto el Señor nos salvó. Él nos adquirió a gran precio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eternamente vamos a estar llevando a cabo este alto y privilegiado servicio como sacerdote, con el privilegio de llegar hasta la presencia de Dios y ofrecerle nuestras alabanzas. Entonces, es algo muy grande, hermano. Yo pienso que esta carta levantaría los ánimos de aquellos creyentes al hacerles pensar en la esperanza viva que tenemos. Vamos a considerar brevemente cómo llegaron ellos a tener esta esperanza. El versículo 18 del capítulo 1 recuerda el apóstol de esa vana manera de vivir que tenían antes de ser salvos. ¿Por qué vana? Bueno, indudablemente una razón es porque termina con la muerte. ¿Cuántos hay aún en esta ciudad y en este mundo que tienen grandes riquezas y gloria en este mundo presente, fama, disfrutan de placeres, disfrutan de comodidades, pero no tienen ninguna esperanza para el futuro? Es una vana manera de vivir. Vivir para llegar a ese lindero de la muerte y pasar a una eternidad de perdición. Una vana manera de vivir. Pero estos creyentes habían sido rescatados de esa vana manera de vivir. Ellos mismos no se podían rescatar. Fue un rescate de parte de Dios. Y fue por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo que ellos fueron rescatados. Para tener entonces esa esperanza de la cual Pedro les está hablando. Pero habla también de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice, por la resurrección de Jesucristo de entre, o dice aquí de los muertos, la idea es, Él salió de donde, dejando a otros en su condición de muerte, Él salió, Él resucitó. Pedro mismo, quizás escribiendo, podría imaginarse o recordar ese momento cuando Él llegó a la tumba con Juan. La encontró abierta y entró y vio los lienzos puestos allí y el sudario en un lugar aparte y creyó. El Señor no está aquí porque ha resucitado. Y aquel mismo día, primero de la semana, tuvo el privilegio de ver al Señor. El Señor habló con él, se manifestó a él primero y después en la reunión de los otros creyentes en el aposento alto. Pero hermanos, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, el apóstol lo dice, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, un Cristo que murió, pero no resucitó,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Pero él habla de que ellos renacieron para una esperanza viva. 2 veces en este capítulo hubo un nuevo nacimiento. Nacieron de nuevo. Y eso fue ¿cómo? No fue solamente el resultado de ellos oír el evangelio. Como dice en el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra tiene poder, hermanos. Es una simiente incorruptible. No fue por arte de persuasión o presiones que ellos habían llegado a renacer. Era por prestar oído a la palabra del evangelio. Podemos predicar ese mensaje con toda confianza porque tiene su efecto. Entonces, debido a su fe en el Señor Jesucristo, habían alcanzado esta esperanza. Habían renacido para una esperanza viva. Pero finalizando, hermanos, vemos que todo esto lo expone el apóstol Pedro no para llenarles la cabeza de conocimiento. Era algo vitalmente importante para ellos saberlo primero, para darles fortaleza y gozo en las pruebas que estaban enfrentando. Qué aliento para ellos saber que muy pronto iban a estar cara a cara con el Señor y que esas pruebas eran solamente por un tiempo limitado, permitido por Dios para el bien de ellos. Era para probar la fe de ellos. Sometida a prueba vuestra fe. Entonces, no era una equivocación, no era algo que Dios había pasado por alto, no estaba tomando en cuenta, no era el plan de Dios. Era la voluntad de Dios para ellos esas pruebas. Y qué aliento el apóstol Pedro les da hablándoles de la esperanza viva que tenían en el Señor Jesucristo. Esta esperanza también es un gran estímulo para la santidad en nuestras vidas, hermanos. Versículo 13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sí, hermanos, vamos a hablar quizás un poco más de esto mañana, pero la esperanza de la venida del Señor, si nosotros la tenemos claramente en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, nos va a ayudar a vivir una vida santa. También es una gran ayuda en nuestro servicio para Dios. Él está hablando de los pastores de la Grey en capítulo 5. Tarea nada fácil. Y si en condiciones normales tiene sus grandes dificultades, ¿cómo sería cuando había persecución contra la Grey? Los pastores estaban en primer plano, recibiendo el golpe de esa enemistad del mundo y la persecución, pero el apóstol les recuerda: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Imagínense, hermano, la corona incorruptible de gloria. ¡Qué descripción! ¿Cómo serán esas recompensas que el Señor va a dar
a cada creyente por su fiel servicio. No tiene nada que ver con esas medallas y diplomas que ponen los profesionales en las paredes. ¿Qué valor tiene eso? Una corona incorruptible de gloria. Y finalmente, esa esperanza iba a ayudar a los creyentes en su testimonio delante del mundo. Capítulo 3, el apóstol les dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En un mundo que no tiene esperanza, un creyente que está reflejando en su rostro y en su vida que sí tiene esperanza, sin duda va a ser interrogado. Te van a preguntar: ¿y cómo usted puede soportar todo eso y estar feliz? Bueno, debemos estar preparados para dar la explicación, la razón de esa esperanza que hay en nosotros. El Señor nos ayude y Él bendiga su palabra. Amén. Buenas noches, vamos a continuar ahora leyendo un pasaje en el segundo libro de Samuel. Un agrado para nosotros compartir esta noche otra vez de la palabra de Dios con todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7 y el versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Hasta ahí está bien, mientras tanto, y esperamos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estas son palabras que el rey David está dirigiéndole a Dios cuando Dios le dice a David cuáles eran los planes que él tenía para la nación de Israel y cuáles eran los planes que él tenía para la familia de David. Es como que si Dios hubiera en ese momento movido la cortina que le permitía a uno ver allá a lo lejos, a la misma eternidad. Y entonces David, aquí él confirma lo que ya Dios le había dicho a Abraham. El lugar tan importante que tiene el pueblo de Israel en los planes de Dios. Y aquí David está diciendo: ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular, nación única en la tierra? Y la verdad
es que no ha habido una nación en toda la historia de la humanidad como la nación, como el pueblo de Israel. El día cuando Dios llamó a Abraham, lo llevó a la tierra de Canaán. Él había salido de Ur de los Caldeos, obedeciendo el llamado de Dios, y llegó a la tierra de Canaán. Y le dijo, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Pero ahí en Génesis capítulo 12 y el versículo 3, el Señor le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que uno de los planes que Dios tenía para con el pueblo de Israel es que esa nación llegara a ser de bendición para el resto de las naciones del mundo. Iba a ser un canal por medio del cual todas las familias de la tierra llegaran a obtener alguna bendición, algún beneficio. Y mire, algunas veces pasamos por alto hasta dónde la nación de Israel ha sido de bendición a todos los pueblos de la tierra. Estamos viviendo en días cuando está resurgiendo ese espíritu de aversión hacia el pueblo de Israel. Está otra vez, vamos a decir, recobrando fuerzas ese movimiento anti-sionista, ese movimiento contra el pueblo de Israel. Pero no podemos pasar por alto los aportes que este pueblo ha dado al mundo entero. La realidad de las palabras que David está expresándole a Dios, ¿quién como tu pueblo? Nación singular en la tierra. Y aunque a uno no le parezca, nosotros en este momento estamos siendo beneficiados por los aportes del pueblo de Israel. Por ejemplo, uno de los aportes que el pueblo de Israel ha dado al mundo entero tiene que ver con el mundo de la agricultura. Cuando el pueblo de Israel volvió a ocupar el espacio que le corresponde por mandato de Dios actualmente allí donde ellos están, eso era un desierto. Allí usted podía sembrar cualquier cosa y era tan difícil que esa semilla germinara. Pero desde el año 1965, Israel desarrolló la técnica que se ha llamado el riego por goteo. Y aquellos desiertos se transformaron en tierras que uno podía ver gran cantidad de cultivos. De lo que era ese desierto ya no queda sombra alguna, se transformaron en tierras cultivadas. ¿Qué hizo Israel? Asumió egoístamente ese desarrollo para ellos mismos, ¿no? Actualmente hay como 150 países en el mundo que están aprovechando la misma tecnología, transformando los desiertos en tierras cultivables. Una nación
que ha sido de bendición a otras naciones. Me apela de manera particular el aporte que el pueblo de Israel ha hecho en la medicina. Ellos inventaron como una pastilla, como una cápsula, una píldora. Es una cámara que va grabando imágenes. El paciente se la traga y él va recorriendo todo el tubo digestivo. ¿Y qué va haciendo? En la medida que aquella píldora va recorriendo el tubo digestivo, va tomando imágenes. Va grabando imágenes de todo lo que hay en el tracto digestivo de ese paciente. No hace falta una endoscopia tan molestosa para algunos pacientes, ya sea una endoscopia alta o una endoscopia baja. Esa píldora, esa cámara del tamaño de una pastilla, de una cápsula, ha resuelto ese problema. ¿Y cuántos en todo el mundo no se han beneficiado con ese aporte? En el mundo de la visión, de la oftalmología, también. Ellos han logrado desarrollar la manera en que una persona que sufra de desprendimiento de la retina, que eso deja ciego a cualquier persona, han logrado como desarrollar una retina artificial y han devuelto la vista a miles de personas que habían perdido, estamos hablando de esperanza. Ellos habían perdido toda esperanza de volver a ver. Y así hay una cantidad, una lista enorme de aportes que ellos han hecho a la medicina. ¿Quién como tú, nación singular en la tierra? Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La mitad de la población de Israel, ellos son un poquito más de 8 millones de habitantes. Pero la mitad de la población de Israel toma agua salida del mar. Tienen grandes plantas desalinizadoras y transforman el agua del mar en agua potable. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros eso? ¿Qué se nos quita de pedirle una asesoría a esta nación? Frente a nosotros está el Mar Caribe. Y basta que usted eche una visita al puerto para que usted vea la gran escasez de agua que tenemos. Ese problema lo resolvió el pueblo de Israel con plantas desalinizadoras que han sido de mucha ayuda también en muchas naciones del mundo. Aportes del pueblo de Israel. Y si uno va un poquito más allá, habría que sacar la lista de todos los que han venido ganando premios Nobel desde hace un poquito más de 100 años hasta el día de hoy. ¿Cuántos de esos premios pertenecen a personas del pueblo de Israel? Beneficios. Pero mire, amigo, estamos hablando de beneficios materiales, humanos. Pero vamos a hablar de los beneficios espirituales. La enorme importancia que el pueblo de Israel ha tenido para la bendición espiritual del mundo entero. Uno de los mayores beneficios es que Dios hizo al pueblo de Israel depositario de su palabra escrita. Los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés, un judío. Y el resto de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas judíos
inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos plasmados de forma escrita la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel cumplió en esa parte fielmente, escribiendo lo que Dios le había revelado a los profetas y manteniendo de una manera fiel y exacta esas escrituras hasta el día de hoy. Y estamos leyendo precisamente porciones del Antiguo Testamento que se escribieron hace cerca de 3000 años. Pero el pueblo de Israel supo conservar esas escrituras, hacían copias y copias y copias a mano, y cada copia era exactamente igual a la otra, sin cambios, sin errores. ¿Y cuánto no nos hemos beneficiado nosotros por ese aporte del pueblo de Israel, guardando, custodiando la palabra de Dios? Porciones tan hermosas como el Salmo 23. ¿Cuánta bendición le ha traído ese salmo a creyentes y también a inconversos que pasan por situaciones difíciles y encuentran allí un bálsamo para el alma? El Salmo 91. Y así una cantidad de porciones, y el apóstol dice, todas esas porciones fueron escritas para nuestro provecho. El aporte del pueblo de Israel, Dios utilizándolos como un instrumento, un canal por el cual llegara el agua de la palabra de Dios a todos nosotros. Pero hay otro aporte maravilloso, porque el Señor Jesucristo fue judío. Él mismo le dijo al pueblo, a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. No solo porque nació en Belén, un pequeño pueblo del pueblo de Israel, nació allí. Es que él nació de una familia de la tribu de Judá, que tenía el derecho real. Era judío por el lugar donde nació, pero era judío de raza, de sangre, judío. Habló el idioma arameo. Vivió conformes a las costumbres normales del pueblo de Israel. Y eso es un aporte muy maravilloso. ¿Cómo pasar por alto que Dios escogió al pueblo de Israel para que allí de ese pueblo naciera el Salvador? En el Antiguo Testamento, Dios había adelantado tantas cosas acerca de ese Mesías que nacería en Belén. Y cuando el Señor nació y vivió y murió, cumplió exactamente y cabalmente todo lo que de él se había anunciado antes. Y mire, aquí estamos nosotros disfrutando de esa salvación que Dios nos trajo por medio de un Salvador que nació en el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo, haciendo que miremos al futuro, él dice en Romanos capítulo 11, versículo 12. Si su transgresión, es decir, la desobediencia, las faltas del pueblo de Israel, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, eso habla de lo que pasó con el pueblo de Israel al haber rechazado a su propio Mesías y haberlo llevado al Calvario. Dios abrió desde ese entonces un campo para formar un pueblo nuevo que es la iglesia, el tiempo en el cual vivimos. Pero el apóstol hace una pregunta. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más
su plena restauración. ¿A qué se está refiriendo el apóstol con la restauración del pueblo de Israel? Se está refiriendo a que Dios tiene planes con el pueblo de Israel. Basta solamente leer tantas porciones en el Antiguo Testamento que hablan de un reino y hablan de un rey. Isaías capítulo 11 es un ejemplo. Y va a llegar el momento cuando Israel será la cabeza de las naciones. El Señor va a venir en gloria al final de la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel se sienta acorralado, a punto de ser aniquilado por las fuerzas del anticristo, clamarán al cielo. Y el Señor vendrá en gloria para rescatarlos de aquella destrucción segura. Y ellos van a recibir a su Mesías viniendo en gloria. Se van a arrepentir y todos los que se arrepientan van a ser salvos. Todo ese Israel arrepentido será salvo. Y va a darse inicio a un reino que va a durar 1000 años. La capital de ese reino estará en Jerusalén, porque desde allí va a gobernar al mundo entero el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y eso que usted quiere ver en el día de hoy, justicia, paz, prosperidad, solo será posible cuando Israel sea restaurado. Y cuando desde Israel se gobierne al mundo entero, allí sí va a haber paz. Allí sí va a haber provisión. Allí sí va a haber prosperidad para todas las naciones. El mundo va a cambiar. Y de eso es lo que está aquí diciendo el apóstol. Y otra vez la nación de Israel será de bendición para el resto de las naciones del mundo. Nosotros como creyentes que tenemos la Biblia en nuestras manos, debemos tener una visión clara de lo que Dios tiene preparado para el pueblo de Israel. Él lo ha revelado. Le ha placido escribirlo en este libro para que nosotros lo sepamos. Y vivamos, como estamos oyendo, con la esperanza de que Dios cumpla prontamente todo lo que Él ha prometido. No hay pueblo como el pueblo de Israel, nación singular en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora sí, había un problema allí para poder activar el audio y el video. Muchas gracias, hermano. Gracias y paz a vosotros. Deseamos que la palabra nos haga bien, como nos está haciendo. Ahora, hermano, vamos a leer de tiempos malos, donde hacía falta restauración. Y hubieron los que hicieron una tremenda contribución en bien, no solamente de una área, sino de toda una nación. Vamos a leer en el libro 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Versículo 2. Tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde estaban 2 hijos de Eli, Osni y Finés, sacerdotes de Jehová.
Versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Un poco más abajo, versículo 9, y se levantó Ana después que estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Iba a ser con un nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: Señor mío, yo soy una mujer atribulada de alma, atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hace. Y ella dio a la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer el sacrificio a Jehová, el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió: lo que bien te parezca, quédate hasta que lo desteten, solamente que yo dijo, hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová, y el niño era pequeño. Versículo 25, matando el becerro, trajeron el niño a Jehová. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová. Y adoró allí, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante de él. Estos eran tiempos muy malos. No nos da tiempo de leer, hermano, pero aquellos eran tiempos malos. Había una tremenda contaminación en la nación, y todo empezaba en el templo. Una manera de uno captar es Elcana. Era un hombre consecuente, un hombre espiritual. Su esposa Ana era estéril, y él pudo haber esperado hasta que Dios le diera un hijo, como ocurrió. Pero él se buscó otra mujer, porque ese era el estado corrompido de la nación en aquellos días.
Dice la Biblia que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Y el templo estaba contaminado. Y había corrupción moral. Es interesante que estos hijos de Elí, en el versículo 3, cuando se habla de ellos, se mencionan sus nombres. Ofni, esa palabra Ofni significa luchador. Uno que se pone en la brecha. Y Finees significa oráculo. La palabra de Jehová escaseaba y no había un oráculo. El oráculo es una revelación que Dios da de su palabra. Ellos empezaron bien, porque aquí dice la Biblia que eran sacerdotes de Jehová. Ellos se descuidaron. La Biblia dice: un anciano imprime en una asamblea un carácter, una dirección. Y podemos decir, será la asamblea como son sus sacerdotes. Estos empezaron bien. Un luchador, hermano, tenemos que luchar contra el mal. Aquí adentro hay mal. Un luchador. Pero llegó el tiempo cuando dejó de luchar. Y el otro oráculo, él recibía de parte de Dios. Dios le daba impresiones buenas. Pero él dejó de recibir oráculos. Y Elí ya era mayor. Y dice la Biblia, los hijos de Elí se convirtieron poco a poco. Cuando llegamos a la Biblia dice que eran impíos y habían perdido el conocimiento de Jehová. Ellos empezaron bien, pero se descuidaron, hermano. Y esto para nosotros es una luz roja que se enciende en el semáforo. Dice la Biblia que habían perdido el conocimiento de Jehová y será el pueblo como el sacerdote. Y la Biblia dice que el pueblo llegaba a ofrecer los sacrificios. Había un sacrificio que se quemaba completo, que era el holocausto. Y lo único que le quedaba al sacerdote era la piel de aquel sacrificio. Pero cuando era un sacrificio de paces, a Jehová le tocaban las grosuras, lo que estaba dentro. La grosura que estaba sobre el intestino. La grosura que cubría las entrañas y la que estaba entre esos órganos y los ijares del animal. Eso era las excelencias intrínsecas, lo más recóndito del animal. Eso era para Jehová. Y eso era lo primero que se ofrecía. Y después era un sacrificio de paz. Al sacerdote le tocaba la espaldilla derecha y la cola. Y después ellos tomaban el resto y hacían vamos a decir, hacían como una reunión en familia, como un compartir espiritualmente. Pero había llegado a la situación a tal término que dice la Biblia, en aquellos días, el mismo pueblo reclamaba, el hombre que traía la ofrenda decía, quemen primero la grosura. Capítulo 2, versículo 16. Después toma tú tanto como quieras. Y él respondía, no. Si no, dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esta era la condición. Una condición espiritual mala, pero eso no era todo. Dice el versículo 22 del capítulo 2. Pero Elí era con todo Israel. ¿Y cómo dormían? Esto es tremendo, hermano. Con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Eran mujeres que habían hecho un voto de servicio, como una hermana que decide irse al hogar evangélico, una hermana que decide consagrarse, como la señorita Marta, a dar clases en un colegio evangélico, como hizo en el México. Hacían como un compromiso de servir al Señor. ¿Cuántas mujeres que vinieron del exterior y otras son venezolanas que se consagraron? Así eran estas mujeres, pero estos hombres le hicieron tropiezo. Y no solamente había una corrupción espiritual, que el pueblo menospreciaba las ofrendas por causa de esos hombres, que llegaron al extremo de contaminarse moralmente y habían dañado aquellas vidas. Eso es muy ciencia. Y dice, Elí oía los malos procederes, pero le faltaba el carácter. Se había acostumbrado y a él también le traían de las ofrendas y el hombre había engordado. Y él dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Y en medio de este caos, en medio de esta confusión, en medio de esta depresión moral y espiritual, hacía falta una restauración. Este hombre, Penina, era un buen hombre. Él vivía en el monte de Efraín. Y por lo regular, 3 veces al año, los israelitas subían al templo. En aquel tiempo, al tabernáculo que estaba en Silo. En la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Y él cada vez que venía, él traía sus toros engordados para ofrecerlos. Era un hombre muy consecuente. Pero hacía falta restauración. Él había buscado otra mujer y aquella mujer llamada Penina fustigaba a Ana. La Biblia dice su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Ella le quitaba el fervor, la devoción, la espiritualidad. Y era una mujer que sí era consciente de lo que estaba pasando. Oh, hermano, la Biblia dice que cuando el tiempo es malo, el prudente calla. El prudente calla porque el tiempo es malo. Esa mujer sentía en su alma un peso. Hace falta restauración. Y para que haya restauración, tienen que haber los hermanos que tienen en el corazón el peso de la restauración. Ella no sentía. Su esposo era un hombre espiritual, pero él no tenía ese peso. Elí había perdido el peso espiritual y se había acostumbrado, hermano. Eso es muy terrible cuando haya una inercia y la persona se acostumbra a vivir con un bajo perfil. No, hermano. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestros almas. Esto es con nosotros también, hermano. Tenemos que pararlo. Había pecado y tenemos que acostumbrarnos, hermano, a una condición tal, a murmurar. Esa no es la salida, hermano. Es orar. Aquí está una mujer cercana a su marido, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Yo no te soy mejor que 10 hijos. No, eso no era verdad. Ella tenía uno a quien derramar su alma. Ella estaba allí pensando
en la restauración y en un restaurador. Y ella, notemos cómo oró ella. Elí estaba acostumbrado ahí sentado en la silla. Él veía los labios de los hijos cuando estaban embriagados. Yo estuve siendo joven inconverso asociado con un establecimiento donde vendían licores. Y yo sí sé lo que es eso. Cómo mueven los labios los que están intoxicados por el alcohol. Y él confundió. Es muy triste que un hombre como Elí haya perdido los sensores espirituales. Se había acostumbrado a aquel bajón espiritual, aquella depresión que había. Esta mujer estaba pensando en la restauración, pero pensaba en un restaurador. ¿Dónde está el restaurador? El que va a sacarnos de este estado contaminado, de esta depresión tan profunda espiritual que vivimos. Ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Cuál era la amargura que ella tenía? Sería porque, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta este término? Estamos mal. Hace falta un hombre. ¿Y dónde está ese hombre? Jehová tenía el hombre. Y esa mujer está. Dios siempre tiene una salida, hermano. Lo que falta son los que se pongan en la brecha. Busqué hombre que se pusiese en la brecha, como ya hemos citado, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Esta mujer se está poniendo en la brecha. Hizo un voto. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Ella no estaba afligida porque la rival la irritaba o porque ella no tenía hijos, porque ella estaba aquí. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Iba a ser un nazareo, como fue Sansón y como Juan el Bautista. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Porque esos eran los esquemas que él veía. Él pensaba que todos los que movían los labios así se le había olvidado que ella estaba orando y derramando su alma delante de Jehová. Ana le respondió respetuosamente, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Sentimos aflicción, hermano, cuando hay contaminación en la asamblea, cuando sabemos, ahí se nota. Un hombre espiritual, una vez 2 siervos del Señor llegaron a una asamblea y uno le dijo al otro, estaban de visita allí, aquí hay carne en esta asamblea. Él lo había percibido. Nos falta, hermano, en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Esta mujer tenía visión espiritual. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Señor Dios de Israel te otorgue la petición que le hace. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y Jehová visitó a Ana y le dio un hijo. No era para ella. Ella estaba afligida, estaba turbada. Tenía una tremenda congoja, pero era por causa de la condición del pueblo. Y estaba orando por restauración, pero ella dijo, hace falta un restaurador. Dios le dijo, ese restaurador
pero es que yo tengo mi matriz estéril, pero yo te puedo dar un hijo. Y ella llegó allí a derramar su alma. Y una cosa solemne es que ella crió a aquel niño. ¿Dónde lo iba a llevar? Lo iba a llevar a aquel lugar malo. Pero como Moisés, o cabeza, providencia hizo que Moisés viniera de nuevo. Después que lo colocaron en la arquilla en el río Nilo, regresó a ella la providencia y ella lo crió hasta que se lo entregó a la princesa que lo había prohijado, pero ella le inculcó profundos valores. Oh, hermano, yo pertenezco a una segunda generación de siervos y hay una tercera generación de siervos. Se está levantando una cuarta o una quinta generación. Debemos orar, hermano. Se han levantado varios siervos del Señor en Venezuela, hermano, pero algunos han ido a México, otros están en Colombia, como el hermano Gregorio Yepes. El hermano Marcos Tulio está en Panamá. Y el Señor ha levantado. El hermano Héctor Polanco él ha empezado allí una obra, pero las condiciones no están dadas y él tiene problemas con su pasaporte. Y lo mismo el hermano Ángel Dávila, que va a México, a Cancún. Hermano, Venezuela ha dado obreros, pero esta mujer estaba pensando en un restaurador. Un hombre que fuera un hombre de Dios. Y ella lo trajo. Y ella venía todos los años. Dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Ella vistió al niño desde chiquito como un sacerdote. Es verdad, él era levita, pero no era de los sacerdotes. Vamos a notar más adelante que en algunas circunstancias el levita podía ofrecer sacrificios cuando hubiera. ¿Cómo quiere usted que sean nuestros hijos? ¿Les dejamos crecer el cabello? A la niña le quitamos el cabello desde pequeña, no, cuando ellas estén grandes, ellas van a tomar su rumbo, no, hermano, esos esquemas se siembran en la infancia. Esta mujer lo vestía como un sacerdote, porque ella quería que su hijo fuera el sacerdote restaurador de la causa de Jehová. Hacemos el altar familiar con los hijos, hermanos. José se preocupaba por sus hijos cuando ellos iban al convite. Al día siguiente seguramente los llamaba y él tenía un altar en su casa, donde él ofrecía allí un sacrificio por el pecado. Él no los estaba acusando, pero él sabía que en un rato de alegría, de euforia, se podía cometer cualquier cosa que no agradaba a Dios. Y él ofrecía sacrificio por ellos. Quizás mis hijos han pecado. O hermano, esta mujer era el hombre del futuro, pero ella empezó desde pequeña. Y los consejos, tengan mucho cuidado con esos hijos de Elí. Y seguramente le dijo a Elí cada vez que venía, cuídeme el muchacho. Vea lo que son sus hijos. No permita que ellos sigan los caminos de sus hijos, por favor. Estoy llorando para que este sea el hombre que va a restaurar a Israel. Mire, va a restaurar la nación y el sacerdocio. En esos tiempos, el arca fue tomada y llevada a tierra de los filisteos. Y allí en Silo no hubo más sacrificio. ¿Y dónde estaba el sacrificio? Vamos a notar un detalle. Capítulo 7.
Versículo 15, está hablando de Samuel. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Él fue profeta, él fue sacerdote, él fue consejero. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y jugaba a Israel en todos esos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba allí un altar a Jehová. Y tenía un altar en su casa y ofrecía sacrificios allí. Eran tiempos malos. Y un poco más atrás, en un tiempo malo también, era una opresión muy aguda. Dice, ellos se reunieron en Mizpa y Samuel le dijo al pueblo, yo voy a orar por ustedes. Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de él. Era como agua de la purificación, derramar allí. Derramar el alma como agua. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, Dios nuestro, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Jehová. Aquí está un hombre y él ofrecía sacrificio. Era un hombre consecuente. Y dice la Biblia, pues este fue un hombre especial. Él fue el que ungió como rey a Saúl. Fue un rey conforme a la voluntad del pueblo, pero él ungió también a David. Fue ungido, era en la ocasión cuando se perdieron unas asnas de su padre. Y él llevaba un criado. Y dice el capítulo 9, versículo 6, dijo Saúl a su criado, volvamos, porque quizás mi padre ha abandonado la preocupación por las asnas que están extraviadas y está congojado por nosotros. Él le respondió, el criado, he aquí, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Era un hombre insigne. Él no dejó caer en tierra ni una sola de las palabras de Jehová. Este fue el restaurador, hermano. Aquí está un hombre, hermano. Cuando la situación en una asamblea está mal, las almas no creen. Hay un bajo perfil. Es tiempo, hermano, de orar. ¿Quiénes van a orar? Allí estaba Ana orando. Y Dios va a proveer, hermano, una salida gloriosa. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Es tiempo de orar cuando se enciende la luz roja. Este es un ejemplo, hermano. Porque estamos hablando de hombres que hicieron grandes ofrendas. Y aquí una hizo una grande ofrenda que ella quería, no para ella, sino para la nación. Pero Dios después le dio más hijos. Dice la Biblia que Dios le dio a ella. Vamos a leer más adelante. Dice el capítulo 2, versículo 20, Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar
del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de la presencia de Jehová. Pero en la oración que hizo Ana, ella dice, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos. Le pregunté a don Cristian Chirino, bueno, ¿por qué dice aquí que hasta el estéril dio a luz 7? Ella, el primero fue Samuel, y después tuvo 3 hijos y 2 hijas, 5 y 1 son 6. ¿Y por qué dice que el estéril dará luz a 7? Él no sabe por qué, hermano, encima, porque Samuel venía por 2. De modo, hermano, Jehová prospera. Aquí está Ana, Dios la recompensó. Hermano, que el Señor nos guarde y nosotros estemos orando por la restauración. Estamos en cuarentena, queremos volver a los cultos, pronto vamos a volver. Y vamos a, no solamente a volver a los cultos, vamos a volver por nuestra jornada. Y vamos a llevar el pueblo de Dios en nuestros corazones y el bien del pueblo de Dios en nuestro bien. Y si el pueblo del Señor tiene una carga pesada, esa carga pesada, usted y yo debemos ponerla en el hombro y en el corazón. Que Él nos guarde y Él prospere su palabra. Amén. Buenas noches. Le vamos a dar gracias al Señor por la buena palabra que hemos oído. Padre, queremos acercarnos a tu presencia. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos concedido nuevamente reunirnos a través de este medio. Gracias te damos por tu palabra, oh Dios, que ha llegado a nuestros corazones. Permítenos a cada uno poder así llevarla al terreno de la práctica, que podamos consolarnos con ella, fortalecer nuestras almas y así, oh Dios, alimentarnos para seguir el camino en medio de esta difícil situación que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre, por tus cuidados en querer alimentar a tu pueblo, y pedimos por aquellos que no son salvos también, para que puedan entender su gran necesidad de salvación. Queremos pues encomendarnos en tus manos, en lo que nos resta, y nos concedas a todos tener una muy buena noche, y recibe pues las gracias por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar